같이 Vamos a buscar primer libro de Corintios, capítulo 15. 15장 Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo desde 12 hasta 19. 15, versículo de 12 hasta 19. 12절부터 19절까지 Vamos a leer juntos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hoy vamos a estudiar sobre Jesús que revivió. Jesús cargó los pecados de todos los hombres del mundo y derramó sangre por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y al final murió en lugar de todos los hombres para redimir sus pecados. Si Jesús murió y no se resucitó, como el Antiguo Testamento profetizó, no puede ser la imagen de Cristo. El profetizado Cristo en el Antiguo Testamento no solo tiene que morir, sino resucitarse después de 3 días de morir. Es una prueba de ser Cristo. Por eso en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso al predicar el Evangelio, testificamos siempre la muerte de Jesús y su resurrección. En Hechos capítulo 17 dice que dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Jesús revivió. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 28. San Mateo 28. Capítulo 28, versículo 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel respondiendo dijo a las mujeres: este ángel descendió del cielo y testificó la resurrección de Jesús. Además, después de resucitar, Jesús apareció en frente de sus discípulos. En versículo 9
Dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y le adoraron a Jesús como Dios, como a Dios. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Así Jesús se resucitó en verdad. En el Antiguo Testamento están escritos varias predicaciones sobre resucitar de Mesías Cristo. En Salmos capítulo 49, versículo 9 dice que para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Profetizó que Jesús se resucitaría sin corrupción. Vamos a buscar Salmos capítulo 16, versículo 10. Dice que, ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así la resurrección de Jesús está profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Salmos capítulo 30, Salmos capítulo 30, versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Así pueden ver predicciones en la Biblia sobre resucitar de Jesús de antemano. No solo estos, vamos a ver Daniel 12, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Desde el Antiguo Testamento ya profetizó resucitar de los hombres también. En Isaías, vamos a ver en Isaías, capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquí dice que a la venida de Jesús, los muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. En el Antiguo Testamento también está profetizado que los cristianos salvos se resucitarían. Y en el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 12, versículo 40, dice que estará Jesús en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y dice que resucitará al tercer día. Vamos a ver San Mateo 17, capítulo 17. San Mateo 17, versículo desde 22 a 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Dice que le matarán a Jesús, pero más al tercer día resucitará. Sí, y San Mateo 20, versículo 19. Capítulo 20, versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así
dijo, al tercer día resucitará. En San Marcos 9:9 dice que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, dice que va a revivir. En San Juan capítulo 2 dice que Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué significa este templo? Enseguida dice que él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, destruir este templo es decir que va a resucitar al tercer día después de morir. Y San Mateo capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y había dicho de antemano que reviviría al tercer día. Y antes de la muerte de Jesús, en San Mateo capítulo 26, versículo 32, dijo que después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Antes de dormir, así dijo Jesús. Y después de resucitar, él se manifestaba más de 10 veces a sus discípulos. Les mostraba su cuerpo resucitado. ¿Verdad? Jesús aparecía en varios lugares con cuerpo resucitado. Como hemos leído en capítulo 28 de San Mateo, Jesús se mostró con su cuerpo resucitado. Como los versículos de capítulo 28 de San Mateo, ya podemos leer que los judíos querían hacer correr el rumor falso para esconder la resurrección de Jesús, para que no supieran que Jesús era Mesías. Fue un ardid de Satanás. Y los discípulos de Jesús dijo que son los testigos de la resurrección de Jesús. Los israelitas antiguos son testigos de Jehová y ahora nosotros los cristianos salvos son testigos de Cristo. Antes de nosotros, los discípulos de Jesús eran testigos de Cristo que veían el resucitar de Cristo. Eran testigos. Eso se transmitía con testimonios ciertos hasta hoy y ahora nosotros somos testigos de Cristo. No somos testigos de Jehová. Por eso, después de resucitar, Jesús se mostró a los discípulos durante más o menos 40 días. La primera aparición fue el primer día de la semana a María Magdalena que estaba llorando sentada delante del sepulcro. Vamos a ver San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, versículos de 9 a 11. Versículos de 9 a 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús apareció primero a María Magdalena y ella transmitió la noticia, pero los discípulos no lo pudieron creer. Y segunda vez fue en la mañana del primer día de la semana, se mostró cerca del sepulcro a las mujeres que le obedecían. En San Mateo 28, capítulo 28, San Mateo capítulo 28, versículo desde 7.
우리가 7절부터 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os le he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Así, la segunda vez de su apariencia fue por la mañana temprana del primer día de la semana. Se mostró cerca del sepulcro a las mujeres que le obedecían. Ya tercera vez fue por la tarde del primer día de la semana. En un lugar de Jerusalén apareció a Cefa. Cefa es Simón Pedro. En primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 5, también dice que Jesús apareció a Cefas. En San Lucas 24, vamos a ver San Lucas 24, versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ha aparecido a Simón. La cuarta vez, hacia el mediodía, Jesús apareció a dos discípulos que iban a la aldea llamada Emaús. Jesús resucitado les apareció a los dos en el camino. Entonces ellos no podían reconocer a Jesús resucitado. En capítulo 24 de San Lucas, versículo 18. Desde 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Versículo 25 y 26. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. 30. Y aconteció que estando sentado en ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Jesús les explicó a los dos discípulos que iban a Emaús sobre la necesidad de resucitar y se cumplirá tal como ha estado escrito. Y después, la quinta vez, en el aposento alto de Marcos, por la noche de aquel mismo día, se mostró a 11 discípulos, excepto Tomás. Apareció en la habitación y les mostró heridas de manos y costado. La sexta vez, en el próximo primer día de semana, Jesús volvió a mostrarse a 11 discípulos, incluido Tomás,
en el aposento alto de Marcos. Entonces Tomás lo miró y creyó en Jesús resucitado afirmadamente y confesó que Señor mío y Dios mío. La séptima vez, una madrugada en el mar de Galilea, unos discípulos estaban pescando, pero no pescaron nada. Jesús les dijo que echen la red a cierta dirección y ellos pescaron 153 peces. Jesús comió con ellos y les dijo a 7 discípulos, especialmente a Pedro, que Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y 3 veces más preguntó y le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Al poco tiempo, la octava vez, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, se mostró a más de 500 hermanos a la vez. Y la 9ª vez apareció a Jacobo, quien es el hermano menor de Jesús. Lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Y luego la 10ª vez, en un monte de Galilea, los apóstoles fueron comisionados. Eso se llama la Gran Comisión. Vamos a ver San Mateo 28. San Mateo capítulo 28, versículo de 16 hasta 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así Jesús apareció y comisionó a los discípulos. Dijo que predica el Evangelio a toda criatura y estas señales seguirán a los que creen. La 11ª vez es cuando Jesús fue recibido arriba. Lo podemos leer en Hechos capítulo 1. Y la 12ª vez apareció a apóstol Pablo, que iba a Damasco en el camino. Sale esa historia en capítulo 9 de Hechos. Y primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 8 dice que al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así en la Biblia está escrito sobre la resurrección de Jesús 12 veces. Por la razón, lo que Jesús resucitó y revivió ciertamente. Los discípulos arriesgaron la vida, no temiendo la muerte. Sacrificaron sus vidas para predicar el Evangelio. Creo que ellos pudieron vivir así porque habían conocido al Señor resucitado y tenido la fe de resucitar. Y el cuerpo resucitado de Cristo tuvo carne y huesos. Nuestro espíritu no los tiene, pero el cuerpo resucitado santo los tiene. En San Lucas capítulo 24, versículo 39 dice que un espíritu no tiene carne ni huesos, pero Jesús dijo que me tocara como él tenía carne y huesos. Su cuerpo resucitado fue santo, además comía la comida y tenía
cicatriz por clavos y lanza. Y antes de aparecer, nadie podía reconocer su cuerpo. En el camino a Emaús, los discípulos no lo reconocieron. Cuando Jesús se mostraba por sí mismo, exactamente otros podían reconocer su cuerpo santo. En conclusión, incluyendo los apóstoles, todos los que lo vieron eran testigos de Jesús resucitado. Vamos a ver Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir ser testigos? Los testigos testifican Jesús que murió y después de 3 días resucitó, tal como está escrito en la Biblia. Capítulo 2. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿No es verdad? Todos nosotros somos testigos. ¿De qué? De la resurrección de Jesús. Vamos a ver capítulo 3, versículo 15. Leemos juntos. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesús fue matado, pero resucitó. Son testigos de esta ocasión. Capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, capítulo de 30 a 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios dice que Jesús fue matado colgado en un madero y Dios lo levantó a Jesús. Hechos 10, capítulo 10, versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Es verdad. Aquí dice también que nosotros testigos de todas las cosas, y Dios lo levantó al tercer día. Aunque los judíos lo mataron, ¿verdad? Y los apóstoles testificaron sobre Jesús resucitado. Aquel trabajo era evangelizar. Lo que se resucitó Jesús, que fue matado por judíos, es certificar que Jesús es ese Cristo. Hechos, capítulo 4, versículo 33. 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles testificaron la resurrección de Jesucristo con gran poder. Muchos versículos similares salen en Hechos. Además, lo que Jesús resucitó es un pacto para nosotros cristianos de que seremos resucitados también. ¿No es cierto? San Mateo 10. San Mateo capítulo 10. Versículo 8. Perdón. Vamos a ver primero Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. 7, 4.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro de que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es verdad. Ya, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro de que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué es llevar fruto? Significa que nosotros también seremos resucitados como Jesús. Primer libro de Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo desde 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 저희와 함께 데리고 오시리라. Sí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice que reviviremos juntos. Vamos a leer de 16 a 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos de Cristo en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, si creemos que Jesús murió y resucitó, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ver Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Primer libro de Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 14. 6, 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Si dijo que nos levantará con su poder. Si no hay resurrección, como hemos leído, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Vamos a ver el segundo libro de Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 14. 4, 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará. A nosotros también nos resucitará con Jesús. Por eso, 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice que sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El cuerpo resucitado es espiritual como el de ángel. 1 Corintios capítulo 15, versículo 44 dice que resucitará cuerpo espiritual. En versículo 49 dice que traeremos la imagen del celestial. Nosotros resucitaremos como Jesús. Y el tiempo de resurrección es cuando Jesús vendrá en el aire. Entonces se arrebataremos y se transformaremos, nos transformaremos, recibiremos al Señor. Es el tiempo de resucitar de nosotros, nos transformaremos con cuerpo espiritual. Y Jesús se resucitó después de morir, pero no es fin. Jesús que se resucitó se transformó totalmente espiritualmente. Como eso, nosotros también seremos transformados en un momento a la final trompeta para recibir al Señor en el aire en su segunda venida. Y somos los santos que esperamos a Jesús, la segunda venida de Jesús. Somos las personas que tenemos la fe de su segunda venida y la fe de resurrección. Y para los niños que cuidamos, es muy importante esperar la segunda venida de Jesús y tener la fe de resurrección. Esa fe puede cambiar la vida. Así que es necesario enseñar a los niños exactamente de que Jesús no solo resucitó, sino sus discípulos propagaron esa noticia y han sido testigos hasta hoy en día. Además, la resurrección de Jesús nos garantiza que nosotros también resucitaremos con el cuerpo espiritual. Y hoy es el último día de registrar el retiro de invierno de 2007 para los estudiantes de primer año de secundaria. Aunque tengamos algunas dificultades, esperamos que cada iglesia termine inscripciones preliminares y limitar la entrada. Les agradezco siempre a nuestros profesores que trabajan mucho siempre y oro ante Dios por nuestros profesores siempre. Ya está terminando el año 2006 y recibiremos 2007. Les pido que sean sanos siempre y que tengan corazón hacia el Señor más ardiente cada vez más, acercándonos al Señor hasta que los niños nos imiten y lleven la vida cambiada. Espero que sean los modelos así. Gracias. Oremos juntos. Dios Padre vivo, tú reviviste y creemos que nosotros también resucitaremos después, cuando venga otra vez Señor en el aire. Con la fe de que somos los hombres maravillosos que se transformarán con cuerpos santos. Que estés con nosotros y nos guíes para que llevemos una vida preciosa e innovada. Para cada plan y trabajo que haremos hoy, por favor que estés con nosotros, guiándonos y cuidándonos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.